Estamos al aire, ahí estamos. 9 de la mañana con 34 minutos. Buenos días, un gusto saludarles. Bienvenidos a esta sección eucarística de todos los jueves, donde nos compartimos con el Padre Humberto. Pues esto es hablar del amor, ¿verdad? De quien estamos hablando en esta sección, de quien hablamos en esta sección todos los jueves. Hoy que estamos en el mes del amor y la amistad, sería bueno de que una visita al amor de los amores sea justamente visita a Jesús sacramentado, ¿no? Eso es el verdadero amor. Y decimos que es el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de el mejor amigo, pues tendríamos que hablar de Jesús también, Jesús sacramentado, con quien nos encontramos cuantas veces querramos nosotros. Así es. Es que, por ejemplo, a mí me llama la atención, una vez también Monseñor William creo que lo decía, que decimos que nos alimentamos a través de la palabra, ¿verdad? Y sí es un alimento, pero más que un alimento, la palabra de Dios es un llamado a la conversión. O sea, vayan y enseñen, vayan y prediquen, o sea, y lo hacemos con la palabra de Dios, o sea, es más un llamado a convertirse. Y la Eucaristía sí es un alimento. Eso sí es un verdadero alimento. Que por eso participamos de la palabra, porque la palabra me lleva a la conversión, a un cambio de vida, para que luego pueda recibir la Sagrada Comunión, pueda alimentarme de Él. Entonces, yo creo que a veces es un bonito. Normalmente decimos, venimos a alimentarnos de la palabra de Dios y de la Eucaristía, pero más que alimentar a la palabra de Dios, es llamarme a la conversión, al cambio de vida, para que luego me alimente del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es como, no crea, la liturgia de la iglesia está muy bonita en ese sentido, ¿verdad? Primero un llamado a la conversión, a un examen de conciencia a través de la palabra. O sea, examinarme cómo estoy con la predicación de la palabra, con el evangelio que escucho, con la homilía que me puede orientar el Padre, ¿verdad? Y me puede hacer ver unas cosas en mi vida, y luego al siguiente, a lo otro, que es alimentarme del cuerpo de Cristo después de haber hecho una buena reflexión sobre las cosas que tengo que cambiar en mi vida. Entonces, y hoy este día eucarístico, quiera si o no, tenemos esta doble, ¿verdad? Una palabra que llama a la conversión y una palabra y la Eucaristía que alimenta, pero también que se queda para que lo adore. O sea, y eso es lo bonito, ¿verdad? Y eso es lo que diferenciamos entre la celebración eucarística y la adoración, ¿verdad? Es decir, la celebración eucarística es para comer, para alimentarme. La adoración es, como la palabra dice, para rendirle honor a aquel que me alimenta con su palabra, aquel que me alimenta con el pan, con la Eucaristía. Entonces, es algo muy hermoso que nos regala. Y esa es la bendición que tenemos los cristianos católicos. Y cuando algún hermano que no es católico se da cuenta de esto, pues viene con nosotros y dice, yo me estaba perdiendo algo que es tan importante para mi vida, porque yo creí que solo bastaba la palabra, y me doy cuenta que faltaba algo más, que es el alimento para el alma, la Eucaristía, el comer su cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando uno se da cuenta, es decir, no me quedo a medias, sino que también soy alimentado. Entonces, y eso lo creo, Ricardo, que es algo hermoso que nos regala la Eucaristía. Así es. Y hablando de cosas hermosas, pues hoy también en este documento que hemos estado estudiando, Eclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II, nos encontramos también con un tesoro bellísimo propio de nosotros como Iglesia Católica, y bueno, que también lo tienen digamos las iglesias tradicionales, ¿no? Que es algo muy propio de la iglesia, porque solo la iglesia tiene esa conexión directa, bueno, usted lo explicaba ya ratitos, ¿no? En el Evangelio, esa conexión directa a Jesucristo, ¿no? El sacerdocio, el obispo, el Papa, Pedro, Jesucristo, ¿no? Y entonces,
y que es algo de la iglesia, ¿no? Y es que a veces usted comprende algunos hermanos de otras denominaciones, por ejemplo, dice, yo no creo en el sacerdote. Si no creen en el sacerdocio, tampoco va a creer en la Eucaristía, porque el sacerdocio y la Eucaristía nacen juntos. Y recordemos que nacen en la última cena. Ahí nació la Eucaristía y ahí nació el sacerdocio. Cuando Jesús da su sacerdocio a los discípulos. Claro, ¿verdad? Que después de la última cena vino todos estos 3 días de la pasión, muerte y resurrección, pero el día de Pentecostés, ahí se complementaría, se hizo complemento lo que él había dicho en la última cena. Por medio del Espíritu, ustedes van a hacer esto en memoria mía. Entonces, si no creemos en la Eucaristía, no creemos en el orden sacerdotal. Y si no creemos en el orden sacerdotal, no vamos a creer en la Eucaristía. Y todo eso se resume en que tampoco le creemos a Jesús, porque fue él el que dijo que sí será así. Exacto, porque él lo dijo en la última cena, ¿verdad? Él dijo en la última cena, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y les dijo a los discípulos, háganlo en memoria mía. O sea, no se lo dijo a todos los discípulos, se lo dijo a los apóstoles a los que él había llamado. Habían discípulos que lo seguían porque ellos querían seguirlo. Pero hubo otros que él los llamó. Y eso es un misterio. ¿Por qué lo hizo? Solo Dios sabe por qué lo hizo. Fue su deseo. Habían 72 discípulos. Las mujeres que lo seguían, pero a ellas no les dijo háganlo en memoria mía. Ni a ellos, ni a los 72, sino a los que él llamó. Los sacó de donde estaban, les dijo vengan conmigo. Y los llamó y después les dijo, háganlo en memoria. En la lógica humana podríamos decir nosotros, pues mejor 72 que solo 12, ¿verdad? O sea, hablando de que hay que ir a evangelizar a todo el mundo, pues es mejor 72 o 100 o 150 que apenas 12, ¿verdad? La cosa interesante también es que estos 12 son los que van a transmitir el Espíritu para que los demás vayan. Y estos 12, hoy en los obispos y en los presbíteros, hoy nos transmiten el don del Espíritu a través de los sacramentos, para que nosotros también, a través del bautismo, vayamos y prediquemos como fieles discípulos del Señor. Y por eso ambas cosas son necesarias, ¿verdad? El discipulado, todos comenzamos con el discipulado, y también el ministerio sacerdotal, que es importante para la iglesia como también para nosotros. Y yo a veces lo digo, hermanos, porque a veces hay hermanos que dicen, yo creo en la misa y a mí me está bien el bautismo y todo, pero no creo en el sacerdocio, no creo en el obispo, no creo en los sacerdotes, no creo en los diáconos. Pero ¿y entonces? Entonces, ¿cómo queda? Y ese es el problema. Hazte tu propia iglesia, entonces. Así es. Entonces, y este documento nos habla de eso. Nos habla de eso, que para que estos 3 sacramentos, que es la Eucaristía, que es la unción de los enfermos y la penitencia, que es la que nos dice que se puede recibir, un cristiano no católico puede venir y en caso de emergencia o necesidad puede recibirlo de un sacerdote, ¿verdad? Solo tiene que expresar que él quiere recibirlo. E igual en un caso de emergencia, dice, puede recibir un católico de una iglesia no católica que la iglesia esté en comunión, o sea, tenga algunos sacramentos en comunión con la iglesia, puede recibirlo. Pero para que sean válidos, y ese es el numeral que estamos viendo hoy, para que sean válidos, tiene que tener, dice, el sacramento, el ministerio del orden. Si no se tiene el ministerio del orden, es bien difícil decir que ese sacramento es válido. Comenzando, Edgardo, por lo más sencillo, como es el bautismo, ¿verdad? En la iglesia no toda persona puede bautizar. Sí le puede echar el agua. Antes se hacía que en caso de emergencia le podía echar el agua, pero después tenía que ir a
al templo a hacer el complemento del bautismo, comenzando por ahí. O sea, todo eso se necesita el orden ministerial. Eso es lo que nosotros también conocemos como el ministerio sacerdotal. Y el ministerio sacerdotal se da entre grados, como lo hemos estudiado otras veces. En primer grado lo tiene el diácono, segundo grado el presbítero y en tercer grado el episcopo, el obispo. ¿Para qué son esos? Para que a nosotros lleguen los sacramentos. Hay sacramentos que los puede administrar el diácono, como digamos como el bautismo, como el sacramento del matrimonio. Pero hay otros que son ya del presbítero, como confesar, como celebrar la Eucaristía. Hay otros que es propio del obispo, como la confirma y como el dar el orden del presbítero en segundo grado. O sea, eso es propio del obispo. Entonces, para todo esto, para que los sacramentos en la iglesia se den, necesitamos el orden ministerial. De lo contrario, dice el Papa, es bien difícil que lo podamos hacer. Es bien interesante porque sabemos que también hay, bueno, estas no podemos decir que son iglesias, son sectas protestantes, ¿no? Que también en algún momento celebran la cena. Entonces, pero lo hacen entre ellos, pues. Y eso no tiene ninguna validez como sacramento porque no existe el ministerio, ¿no?, sacerdotal. Por lo tanto, le decía el padre a ratitos, porque aquí en El Salvador no sé si existirán las episcopales. Yo no creo que existan acá en El Salvador, no sé si. Está nada más la iglesia luterana, pero no está en comunión con la iglesia. Hay un diálogo ecuménico, pero en celebraciones litúrgicas nosotros no podemos participar con ellos, ni ellos con nosotros. Ellos han estado en algunas celebraciones, pero han estado con su vestimenta normal de clérigo, pero no revestido para celebrar en la Santa Eucaristía. Entonces, como invitados nomás. Como invitados nada más. Entonces, para nosotros aquí en El Salvador, prácticamente esto que estamos hablando no aplica, ¿no? Porque no existe. Y no es válido, para nosotros no es válido. Ningún sacramento aquí en El Salvador, de ninguna denominación religiosa o sectaria, para la iglesia no es válido. En Estados Unidos sí hay, me parece, ¿no? Sí, yo creo que están algunos, creo que los ortodoxos, creo que hay presencia. Entonces, pero más normalmente es más en Oriente, es más con las iglesias ortodoxas y más con la iglesia oriental, además, que algunos sacramentos son válidos, como el bautismo, ¿verdad?, como la Eucaristía, porque incluso algunos pues que salieron de la iglesia y entonces tenían el sacramento que ellos habían recibido, ¿verdad?, por la iglesia. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y si gusta, hermanos, no sé, podemos ir solo para que nos ayude a refrescar lo que estamos diciendo. Dice, es necesario fijarse bien en estas condiciones que son inderogables, no se pueden dejar sin efecto, inderogables, que no se pueden dejar sin efecto, aún tratándose de casos particulares y determinados, puesto que el rechazo de una o más verdades de fe, incluso de los mismos católicos, sobre estos sacramentos, y entre ellas la referente a la necesidad del sacerdocio ministerial, para que sean válidos, porque hay algunos hermanos de la iglesia también que como que rechazan esto, ¿va? Es que en la iglesia no deberían de haber padres, es que en la iglesia no deberían de haber obispos, es que en la iglesia no deberían de haber diáconos, no deberían de haber religiosos, no debería de haber nada, dice. Pero ¿y entonces cómo te vas a salvar? Si Jesucristo dejó el orden ministerial, y a mí me gusta, por ejemplo, el capítulo, creo que 5 de la carta de San Pedro, dice que saluda a todos los ancianos, porque yo también soy anciano, o sea, soy presbítero igual que ustedes, ¿verdad? O sea,
él mismo se llama presbítero, ¿verdad? A mí me llama la atención cómo el capítulo 5 de la primera carta de San Pedro, lo pueden leer, hermanos. Ahí habla, cuando él habla a los presbíteros, dice, a los ancianos, yo también soy presbítero como ustedes. Y aquí, o sea, no podemos decir que aceptamos la Eucaristía, que aceptamos la penitencia, que aceptamos la unción de los enfermos y rechazar al ministro que nos da esos sacramentos. Pero a veces pasa entre los mismos católicos, dice, y eso sería, dice, sería algo inválido. Para que sea válido tiene que aceptar también el sacerdocio. Dice, hace que el solicitante no esté debidamente dispuesto para que le sean legítimamente administrados. ¿Verdad? En algunos grupos o comunidades existe el trípode, le dicen, ¿no? Y que si no podemos quitar ninguno. Y hemos estado hablando de los tres vínculos, ¿no? Y rechazó al sacerdote significaría romper un vínculo. Así es. Y hemos dicho de que para que exista la plenitud del sacramento, ¿no? Del aprovechamiento del sacramento, tenemos que tener los tres vínculos y que también es inderogable esa parte. Sí, solo sí, tenemos que tener los tres vínculos, ¿no? Así es, todo eso siempre es necesario y es lo que hace que si yo recibo un sacramento sea válido. Si no es considerado inválido. Y a algunos les cuesta aceptar eso. Porque, por lo que hemos dicho otras veces, porque se fijan en nuestras fragilidades, en nuestras debilidades. Y igual que Jesús, ¿verdad? Veían solo la parte humana, pero no veían la parte divina, el ministerio que Dios le da. Y si vemos esa parte, Padre, tendríamos que ir probando a todos los sacerdotes e irlos eliminando a todos, porque en todos vamos a encontrar defectos. Y quizás nos quedaríamos sin nada, porque nada es perfecto. Entonces, bien interesante. Y en los últimos dice, hace que el solicitante, dice, esté debidamente dispuesto para que le sean legítimamente administrados. Entonces luego dice, y también a la inversa, dice, un fiel católico no puede comulgar en una comunidad que carece del válido sacramento del orden. Por ahí me daba cuenta yo, ¿verdad? Por ahí habían unos hermanos que celebraban misa y sin que el que estaba ahí tuviera aquí en Bajo Lempa, creo, ¿verdad? Y algunos comulgaban, pero ese es inválido. No hay sacramento del orden. Y ese Jesús lo dejó. Lo dice la carta a los hebreos, lo dicen los evangelios, lo dice San Pedro, lo dice San Pablo, ¿verdad? Yo he recibido este don y hoy lo transmito a ustedes. El don del ministerio. El ministerio es el que nos faculta a nosotros, hermanos, para hacer algo. Yo le doy un ministerio, digamos, al ministro extraordinario. ¿Para qué lo faculta? Para que dé la comunión. Al presbítero se le da el sacerdocio en segundo grado. ¿Para qué? Para que celebre la misa, para que bautice, para que confiese, para que dé la unción de los enfermos. Menos para ordenar y menos para confirmar, solo que le dé la aval el obispo. Yo le doy, dice, yo le doy el ministerio al obispo y él casi tiene todas las facultades, ¿verdad? Entonces, es el ministerio, no es la persona, es el ministerio que Cristo le da a esa persona que lo faculta para hacerlo presente a él. Y esa parte es bien difícil de entender, ¿no? Bien difícil, pero a veces aquella canción que dice de Alejandro Fernández, hablando de las mujeres, ¿verdad? No hay que comprenderlas, solamente amarlas. Y en las cosas de Jesucristo o en las cosas de la iglesia, muchas, aunque no las entendamos, lo importante fuera la obediencia, ¿no? Eso es lo que quiere Jesucristo. Él instituyó, dejó las cosas así. Por lo tanto, aunque no las comprendamos, qué bonito fuera que aprendiéramos a ser obedientes, ¿no? Pero, y hay que invitar a los hermanos a hacer eso, ¿va? Porque realmente nos dejamos llevar por la arrogancia. No, que yo no quiero. Es que no es si yo quiero. Es que Jesucristo así lo dejó. Y uno tiene que ser obediente a lo que Cristo ha dejado para nosotros. Sí, yo me acuerdo de la predicación suya, no sé si fue en Viernes Santo por la tarde, ¿no? Jesucristo fue el primero en ser obediente, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer nosotros para salvarnos es obedecer.
no queremos obedecer, pues entonces no te quieres salvar. Hay que obedecer, ¿no? Pero ¿cómo nos cuesta esta parte? Bueno, Padre, muchas gracias. Gracias también a nuestros hermanos que siempre están pendientes de nosotros. Vamos a ir a continuación a la sección de los